Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con Hechos de los Apóstoles, el capítulo 23, ya la tercera narración, digamos así. Aquí esta tercera narración tal vez tiene tres partecitas, ¿verdad? Dentro de una macroestructura. Aquí vemos una microestructura solo de este relato que va desde el 23 al 34. La primera partecita, que justamente el hecho dice que estábamos reflexionando, el versículo 23. Luego llamó a 2 centuriones y les dijo: preparen 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que vayan a Cesarea a eso de las 9 de la noche. Preparen también una cabalgadura para Pablo, a fin de llevarlo salvo hasta el procurador Félix. Para nosotros, entonces, queridos amigos, hoy lo que estamos subrayando es justamente este versículo 24, que pertenece a la introducción, ¿verdad? Introducción. Porque después enseguida tendremos desde el versículo 25 que nos narra que se llamaba, había sido Claudio Lisias, versículo 25, 26, continúa, escribe una carta, le escribe a Félix. Entonces a Félix le va a escribir que está en Cesarea Marítima. Bueno, pero como le estaba diciendo, esta primera parte es una introducción. Peña de ellas esas huellas, y la Claudio Lisias, o en Noila, 2 centuriones, me lleva. Hombre, ellos vean la orden, bueno, pues preparada se la vende soldado fuera, centurión, encargado de 100 soldados, cada uno 200 más otro que, entonces dice, tiene que preparar 70 jinetes, y otro que tiene que preparar 200 soldados más, que son los lanceros, otros 200 más, 470, ¿cómo está ahí? Imagínense, para escoltar a Pablo. Esto de cierta manera, como yo les decía anteriormente, bueno, por una parte podemos decir, son las tropas, ¿verdad? Las tropas de los romanos, la organización romana. Cuando vaya con años interesantes, lleva la ñamañamí, cómo se organizaba una tropa romana, ¿verdad? Porque ellos estaban muy bien organizados. Recuerden que en ese momento ellos eran el imperio. En ese momento eran ellos, aquellos que tenían el dominio, entre comillas, digamos, el dominio del mundo, el number one. Y por lo tanto, Orecobaité es todo un control. Hoy Papaité, Moto para las guatanas, y para los japonas, y para los japonas. Pero ciertamente que estos controles, queridos amigos, eran, en ese tiempo por lo menos, eran
eran de pura sangre, ya de pura sangre, es decir, era la vida, era la sangre, era el músculo, era la lucha, era el empeño, era la guerra, ¿verdad? Cuerpo a cuerpo. Cuando nosotros dominamos el mundo, o los que dominan el mundo, entonces lo hacen desde una pantallita y un botoncito, ¿verdad? A ver, que tú andas en boca puba y te. Entonces se dan cuenta, es bastante diferente, pero tenemos que mirar un poco este contexto. Cuando te dice aquí que hay 470 soldados, entonces el hecho de 70 jinetes y 200 lanceros, más otros 200 soldados, entonces significa que aquí lo que Pablo estaba haciendo, o lo que significaba el hecho de la revolución religiosa, espiritual que tenía su fuerza también sobre la comunidad, era demasiado grande. Hago la luca de esa caseña de verdad que la fuerza del evangelio, la fuerza de Jesucristo y por lo tanto la fuerza de lo que predica Pablo es algo muy grande que siempre nos desestabiliza a quién y a todos, ¿verdad? Sobre todo de un sentido espiritual primero, pero ella esa en consecuencias, incluso en consecuencias de la vida de la sociedad. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Seguimos conversando en Ñande Yarañe con el doctor Pablo Andrés Melgarejo, que es abogado del Tribunal Eclesiástico. Principalmente, él está trabajando en este tribunal para acompañar la nulidad matrimonial. Entonces estamos conociendo los pormenores de lo que significa hacer este proceso. Entonces, doctor Pablo, quisiera justamente preguntar eso. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo hay que hacer? ¿Desde dónde hay que comenzar cuando uno ve que ese matrimonio realmente lo ve así, ¿verdad? Que fue nulo. Exacto. Más que nada, de inicio, digamos, generalmente la gente que recurre a solicitar la nulidad canónica es porque quiere vivir a plenitud su condición de cristiano, ¿verdad? Claro. Quiere comulgar, quiere ser padrino, de tener ahijados, claro. O sea, realizar una vida normal. Restablecer un poco entonces su vida cristiana. Exactamente, sí. Su vida cristiana. Y en ese sentido, nuestra Madre Iglesia nos permite esta situación. Claro. Nos permite perfectamente. Y ahí vamos a ver un poco las etapas, qué es lo que busca, cuál es la esencia, digamos, de un juicio de nulidad canónica. Lo que se busca es la verdad, nada más que eso. Se insiste a las personas que estamos trabajando en esto, se insiste siempre, digan a las personas a quienes asisten que cuenten la verdad de los hechos. Que no se trate de hacer como sucede muy comúnmente en la jurisdicción civil, digamos, en la parte del divorcio, en donde generalmente como que uno puede inventar.
inventar y generalmente tirar el fardo sobre el otro lado, ¿verdad? O sea, una situación de infamia, si se quiere, ¿verdad? Porque se está mintiendo. Acá se dice, hay que decir la verdad. Y en primer lugar, entonces, recurrir al párroco. Lo primero, ¿verdad? Como parte de la parroquia, recurrir al párroco o a un sacerdote que puede aconsejarle a uno a cómo hacer. En primer lugar, para decirle, bueno, mira, me parece que tu caso es factible dentro de lo que dice el código. Es posible y entonces, por supuesto, como yo suelo decirle también a la gente, vamos a pedir a Dios, dador de todo bien, que Él va a querer que esto sea así, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? Porque Dios va a querer que ese cristiano que quiere retornar a plenitud, pues entonces que consiga, claro, con la rehacer ayuda, un poco su rehacer vida, su vida, cristiana. ¿Y exacto. cuánto tiempo dura este proceso? Además de recurrir al párroco, Sí. entonces se le orienta, Exacto, el párroco, el sacerdote amigo ya le está diciendo, bueno, este es factible, no es factible. Correcto. Va mirando esto que usted estaba diciendo. Es cierto. ¿Y después qué hace? Se presenta, el caso. se presenta el caso al tribunal eclesiástico, pero previamente nosotros tenemos preparado un formulario, un cuestionario de preguntas para profundizar un poco y ayudarle a la persona también a que vaya profundizando. Claro. Entonces le damos, ellos mismos escriben, se redacta el escrito de iniciación y se recurre, se presenta al tribunal, ¿verdad? Ahí es la etapa en donde la demanda inicia, digamos, se inicia en el tribunal eclesiástico, ¿verdad? Y ahí se presentan, por supuesto, con una carta poder para el abogado y algunos documentos que tienen que presentarse, no sé si te parece, lo mencionamos. Sí, importante, porque así la gente... Sí, así la gente sí. Un certificado de nacimiento, certificado de bautismo, certificado de matrimonio civil y de matrimonio religioso, y si tiene la libreta de la familia cristiana, donde generalmente se inscriben y se anotan todos los detalles. Y una cosa interesante para decirnos nomás, somos a veces descuidados, descuidados somos a veces con respecto a los documentos. Claro. Impresionante cómo hay gente que no sabe, por supuesto, ni tiene documento de su certificado de nacimiento, ni de bautismo, y eso se crea todo un problema, que hay una persona ahí que es muy formidable en la curia, en el arzobispado, que hace de notario y que tiene que procurar conseguir eso. Eso demora en demasía. Aparte, cuando se trata del interior, ni qué decir, ¿verdad? Entonces es importante nomás como consecuencia de esta, charla que uno... Pero por eso es tan importante que nuestra gente sepa, ¿verdad? Entonces ya sabe que estos requisitos son muy importantes, ¿verdad? Para tener todo. Así mismo. Importante después incluso vamos a ir poniendo nosotros en la pantalla, ¿verdad? Para decir, ¿verdad? Estas cosas, la gente que aprenda, que sepa. Así mismo es, sí. Y después, ¿cuánto tiempo dura? ¿Qué es lo que se va haciendo? Se presenta al tribunal, últimamente, un abogado que acompaña, después evalúa y después hay algo breve, algo largo. Últimamente, padre, estamos bastante, digamos, contentos porque está durando menos tiempo que unos años atrás. Entiendo. Un año más o menos ya se puede tener. Eso es un tiempo que se puede perfectamente, porque después de la presentación, digamos, del escrito, sacan un decreto, que el decreto, le llaman decreto, así como en el juicio civil existen, por ejemplo, los autos interlocutorios, la sentencia, un decreto por el cual se acepta la demanda de fulano contra fulana, se acepta al abogado, etcétera. Se notifica a las partes,
todas las actuaciones se notifican. Y acá quiero decir algo muy importante. En una charla que di una vez, un hombre que parecía un poquito tomado me gritó del fondo: esos son disparates y al final termina todo tema de dinero. Le dije: no, no es cierto. Realmente el tribunal eclesiástico es un tribunal serio, compuesto generalmente por 3 sacerdotes especializados en derecho canónico, generalmente, y con todos los elementos. Está el defensor del vínculo, que es también un sacerdote también especializado en derecho canónico, que es el que trata de decir: no, ustedes quieren nulidad, pero ese vínculo era perfecto. Ese defiende, ¿verdad? Claro, y entonces es la contraparte, como sería el fiscal en el derecho ordinario, digamos. Claro. Después viene la duda. Ahí viene la fórmula de duda. ¿Qué es la fórmula de duda? Es la fórmula dentro del Código de Derecho Canónico por el cual se plantea la nulidad. Claro. Entonces ahí se dice, bueno, se hace la fórmula de duda. Después de eso viene ya la parte instructoria, aparecen ya la declaración de las partes. ¿Y qué pasa si no quiere concurrir una de las partes? Paciencia, no se le puede obligar. Claro. Pero se le notifica aún así. Por lo menos sabe, todas las partes se le notifica. ¿Y eso no hace que se atrase un poco más el proceso? Y probablemente sí, un poco, sí. Claro. Es distinto. Y si los dos más o menos se dan cuenta y entonces presentan en toda esa narración que usted estaba diciendo, ¿eso puede apresurar o...? Y tal vez, no sé si apresurar, pero sí, el Código de Derecho Canónico establece 2 formas de juicio. Ya. Uno, el juicio ordinario, que es el más largo. Ya. Y hay un juicio breve antes. Ya. Que se presenta cuando las causas son muy visibles, digamos, y puede ser fácilmente comprendida por los juzgadores. Claro. Y cuando la pareja presentan de común acuerdo, pero no poniéndose de acuerdo para burlar la verdad de los hechos, ¿verdad? Claro. Entonces ahí está la cuestión. Claro. Y esa es sí. Después ya viene la parte, si hay estudios psicológicos que realizar. Claro. Los alegatos. ¿Y eso tienen todo ahí también, los estudios psicológicos? ¿Tienen el personal? No, hay personal de afuera. Más de afuera. Pero que apoya, el tribunal, también personal que ha sido juzgado, evaluado por el personal, por el arzobispado. Y el tribunal designa a esas personas para juzgar la situación, para entender en la situación psicológica o psiquiátrica de esa persona. Y ahora, y cuando hay hechos que son contundentes, digamos, de lo que usted estaba leyendo aquí, ¿el proceso igual es largo o es más breve? Puede ser más breve. Más breve, o sea, porque son contundentes, claro, o sea, no hay mucho que decir, por decirlo así. Exacto, no hay mucho que discutir, claro, digamos, exacto. Claro. Sí, porque la idea es, y como digo, últimamente se está abreviando y eso también facilita a la gente. Claro. Y es notable una cuestión que como elemento final querría, bueno, final de mi parte no, mencionar. Hay personas que es notable, se vuelven con el tiempo como parte de un familiar del abogado cuando consiguió. Claro. Hay una relación muy cercana. Muy cercana. Bueno, porque es un acompañamiento, es un acompañamiento pastoral. Realmente. Claro que sí. Porque ante situaciones en que encontramos que verdaderamente fue un sacramento nulo, bueno, uno se libera verdaderamente de ciertas situaciones que se da cuenta que es insostenible, ¿verdad? Así es. Hay una persona en Ciudad del Este a quien hace poco salió su sentencia, ¿verdad? Porque cómo usa el juzgador, dice, consta el canon número tal.
Claro. Eso quiere decir que eso fue probado. Claro. O no consta si no consta. Ya. A este hombre le salió le comuniqué y está tan feliz que ahora está preparando su matrimonio religioso en Ciudad del Este. Y bueno, y quiere que vayamos yo y mi familia ahí. Claro, o sea, se crea una cuestión, un vínculo. Un vínculo. Por ese servicio, ¿verdad?, que se presta. Bueno, entonces así estábamos hablando con el doctor Pablo Andrés Melgarejo, que actualmente trabaja, ¿verdad?, como abogado del Tribunal Eclesiástico en el Arzobispado de Asunción. Él es especialista en Derecho Canónico. Pero el mensaje principal que nosotros al comunicar y al hablar sobre la nulidad matrimonial es lo que él mismo había dicho. Siempre se busca la verdad, siempre se demuestra que ese matrimonio no existió, y sobre todo porque esto es un acompañamiento pastoral, donde se pueda rehacer ese vínculo de nuevo dentro de la comunidad cristiana, donde el que se siente afectado vuelve a recuperar, ¿verdad?, ese encuentro personal con su propia comunidad, que es la iglesia, con Dios principalmente, y desde ahí entonces hacer un camino a la que todos estamos llamados, que es el camino de la santidad, a pesar de las dificultades o a pesar de los problemas que podemos tener. 24º Encuentro Nacional de la Asociación de Apóstoles de la Divina Misericordia. Viernes 15 de noviembre de 18 a 22 horas. Sábado 16 de noviembre de 6 a 18 horas. Con la animación de Gladys Garcete en el Comité Olímpico Paraguayo de la ciudad de Luque. Que todos seamos uno. En vos confío. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el capítulo 23 de Hechos de los Apóstoles y hoy especialmente esta tercera partecita que es del versículo 23 al versículo 34. El versículo 24 especialmente, preparen también una cabalgadura para Pablo a fin de llevarlo a salvo hasta el procurador Félix. Aquí tenemos algunas cosas. El hecho de que también preparar, primero decíamos los soldados. Primero tenía que preparar los soldados, 200, jinetes, 70, y después también aquellos que son lanceros, unía otros 200 que le van a acompañar. 470 soldados, entonces decíamos, romanos entrenados, escoltarán a Pablo. 470 soldados. Fuera de Jerusalén. Era como si Dios quisiera exagerar su fidelidad a Pablo y mostrarle sin ninguna duda de que la promesa de Jesús era cierta, ¿verdad? El hecho de que Dios te protege, ¿verdad? Que Dios te acompaña. Pablo estamos allá hace rato, pero miren un poco las circunstancias por las que pasó Pablo. Nosotros podemos comenzar a mirar de nuevo hacia atrás, mirar un poco cada cosa que Pablo había pasado. Ahora se fue a Jerusalén, a metemos yo Yucash, cuando él hace su discurso ahí fuera, ese, mátenlo, háganlo desaparecer. UPB hoy el tribuno, ¿verdad?, que lo había salvado. Es ahí donde él también, por primera vez, levanta la mano, invoca y dice, yo soy ciudadano romano. Ustedes pueden hacer esto a un ciudadano romano, ¿piensan? Y entonces ahí vino todo un problema, ¿verdad? Cuando lo estaban estirando con correas, Pablo dijo al centurión que estaba allí, le está permitido azotar a un ciudadano romano. Pero, oye, pues no, operando yo. Eso era en el 25, versículo 25, capítulo 22. Y entonces, ahí al oír esto, el centurión fue a decirle al tribuno, ¿qué vas a hacer? Este hombre es ciudadano romano. Ay, 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 le dice el otro. Entonces vino el tribuno, le preguntó, ¿eres ciudadano romano? Pablo dijo que sí.
¿Se dan cuenta cómo se insiste? Ciudadano romano, eso ya hemos dicho varias veces ayer, como para preguntar, saber, decir, porque tenía muchas ventajas. Y aquí el comandante, justamente cuando Pablo dice, sí, soy ciudadano romano, el comandante respondió, yo, dice, he pagado mucho dinero para recibir esta ciudadanía. O sea que se podía incluso comprar también la ciudadanía. Entonces, Pablo dijo, yo lo soy de nacimiento. Entonces los que estaban a punto de azotarlo se apartaron enseguida. El tribuno tuvo miedo al enterarse de que Pablo era ciudadano romano y lo había encadenado. Bueno, así entonces, queridos amigos, es interesante, ¿verdad? Cómo va toda esta narración. Parece que al comienzo es todo negativo. Lleva hoy Jerusalén, y la situación. Pero entero, Ananías, ¿verdad? El sumo sacerdote, ¿verdad? ¿Por qué? Porque habló, porque dijo, yo según mi conciencia estoy muy bien, si andas allá y bebe. Entonces, apenas en Dula somos sacerdotes y yupeteñan de beber. Como Kimo, ya tú. Pero después Pablo, ¿verdad? Incluso blasfema, Pablo ahí dice, Dios te va a golpear a ti, para blanquear, ¿entiendes? Pablo bebe blasfema. Te sientas tú para juzgarme según la ley y contra la ley mandas que me peguen. O sea, va contra la misma ley. Te la jugata la ley antes de oírla, va contra la ley. Y así va. Bueno, entonces, todo esto, queridos amigos, es simplemente para que nosotros, ¿verdad?, podamos entender un poco, podamos mirar, ¿verdad?, cómo se está presentando, ¿verdad?, esta situación. Ahora volvemos un poco a lo nuestro y volvemos a mirar, ¿verdad?, porque aquí Pablo, que es trasladado a Cesarea, encontrábamos, y sobre todo en este versículo que estábamos diciendo, que preparen sobre todo una cabalgadura para Pablo a fin de llevarlo a salvo hasta el procurador Félix. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Bareté. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. La vida y que en tu vida están los sueños, que por tu aliento somos tu imagen, nos haces templo de tu promesa y ahora te clamamos. Date a tus hijos.
transfigure, que con tus dones nos acompañes en el camino de ser testigos, danos de alimento a Cristo. Dios de aquel Pentecostés, date a tus hijos otra vez, regálanos tu espíritu, Señor. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Pasiero. Así. Máquinas. Adiós. Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Tendrán la luz de la vida por la palabra que les di. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy el pan de vida y con ustedes me quedé. Me entrego como alimento, soy el misterio de la fe. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy el buen pastor y por amor mi vida doy. Yo quiero un solo rebaño, soy para todos Salvador. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán.
mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu vendrá. Yo soy Señor y Maestro, y un mandamiento nuevo os doy. Que se amen unos a otros como los he amado yo. Yo soy el camino, y el camino, soy la vida y la verdad. Yo soy el camino firme, Soy la vida y la verdad. yo soy el camino firme, Y el Santo Espíritu vendrá. Soy camino, soy la vida, soy la yo soy camino y verdad. Soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Llegarán al Padre, y el Santo Espíritu En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento, leyendo Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, versículo 24, ahí pone Ñande Ave, preparen también una cabalgadura para Pablo, a fin de llevarlo a salvo hasta el procurador Félix, Pepe entonces, prepara, pone que la pende cabalgadura, ya es samita, maestra vallapota, etcétera, etcétera. Y bueno, así entonces, estos 200, ¿verdad? Soldados, después jinetes, 70, después 200, otra vez lanceros, 470, pues allá es más del significado, ¿verdad? 400 soldados quiere decir que Dios no nos abandona, que Dios entonces te cuida. Todo esto entonces podemos ir mirando y podemos ir entendiendo. Y es lo que el autor sagrado, Lucas, insiste mucho, ¿verdad? Que Dios libera. Ahora, que preparen cabalgadura poniendo también a Pablo. Le llevasen a salvo. ¿A dónde? Y junto al gobernador Félix. Esa es la idea. Pero Hata Ñandea, pega la versículo 24, Ñandé Pablo no solo escapó entonces de Jerusalén vivo, lo hizo cabalgando también. De hecho, varias cabalgaduras estaban disponibles para Pablo. Queridos amigos, esto es interesante. El hecho de que Dios protege también a sus elegidos. Dios pone en manos justamente de las personas que lo van a guiar, lo van a ayudar, lo van a acompañar. ¿Pero para qué? Y para quedar también a salvo. Y eso es lo que nos está queriendo indicar. ¿Verdad? Y entonces, por eso dice, preparen también una cabalgadura para Pablo. Pablo tendrá que hacer ahora, sobre todo, todo un camino. Tendrá que, ante esta tensión, ¿se acuerdan que nosotros decíamos que se había ya generado, sobre todo desde el versículo 12 que ya hemos estudiado, de estos judíos que se habían confabulado y se habían comprometido con juramento a no comer y beber, dice, hasta no haber matado a Pablo. Ese es entonces el gran tumulto en Jerusalén,
que llega al punto máximo. Llega al punto máximo de esta tensión en Jerusalén, porque imagínense cómo se están comportando. Y después sigue diciendo que eran más de 40, ¿verdad? Ya por se privan totalmente de comer y de beber. Y después entonces ellos insisten, sumo sacerdote, ancianos y las autoridades que estaban ahí. Entonces, la Bellapoa, la Bellapoa, etcétera, obrero, pero nosotros no podemos, ¿verdad?, estar en esta situación. No podemos. Aquí hay mucho tumulto. Entonces, por eso es que este centurión, o mejor dicho, aquí el comandante, porque estamos hablando en el versículo 22, el comandante, esperando, dice, despidió al muchacho. Aquí va a desaparecer el sobrino de Pablo, no lo nombramos más, ¿verdad? Despidió al muchacho recomendándole, no digas a nadie que me has comunicado estas cosas. Bueno, ¿y por qué también? Y porque cada personaje, esto podría ser como un personaje secundario, ¿verdad?, que aparece en la escena, pero que es indispensable y necesario, ¿se dan cuenta? Porque va uniendo la narración y va salvando, sobre todo porque es la segunda partecita, como decíamos, hasta el 5, la primera partecita, nos decía, o mejor dicho, era el 12, hasta que aparece este muchacho. Ahora pues, ustedes avisen. ¿A quién le va a avisar? Al tribuno, para que lo haga comparecer. A Pablo Gueruana, a Pepe Jailoaña entera. Es un personaje secundario, pero que tiene una misión muy importante, porque después es él el que le va a avisar a Pablo a que iba a ir a la que hoy ya puede ver conspiración, a quien de las hace y veina, a quien no hace y veina, a rejocuón de yucasei. Entonces, al avisarlo, Pablo, evidentemente, que se mueve también ahí. Volvemos enseguida con más en Yarañe e Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Si tomas tu Biblia, no tienes que leer mucho para encontrarte con el personaje principal, Dios. Sí, Él aparece en la primera oración de la Biblia y luego, más adelante en la página 1, te encuentras con los humanos. Y ahí lo tienes, los dos jugadores principales en la Biblia, Dios y los humanos, en el escenario del mundo. Bueno, no exactamente. En realidad, en la Biblia encontramos un elenco mucho más amplio de personajes, no solo los humanos y Dios. ¿Cómo quiénes? Bueno, las figuras que las escrituras hebreas llaman los Elohim, ángeles, el Satán, los demonios, están por toda la historia. Oh, cierto, los seres espirituales. Para ser honesto, nunca he sabido qué hacer con ellos. Es un poco extraño. Y desafortunadamente, casi todas nuestras concepciones modernas de estos seres están basadas en serios malentendidos. Muy bien, entonces hablemos de los seres espirituales en la historia de la Biblia. Lo primero que tenemos que hacer es reorientarnos hacia cómo los autores bíblicos antiguos veían el mundo. En las páginas 1 y 2 de Génesis, Dios trae orden a un desierto de agua, separando los cielos de arriba de la tierra de abajo. Sí, esta es la tierra donde vivimos. Y luego están los cielos, en lo alto, que ellos veían como el dominio de Dios. Pero en la Biblia, estos espacios no están separados, se superponen. Y de hecho, el jardín del Edén se describe a lo largo de la Biblia como un jardín en lo alto de una montaña, donde el cielo y la tierra son uno. Genial. Entonces, ese es el mundo. Ahora, necesita algunas criaturas. Dios primero crea y designa el sol, la luna y las estrellas para gobernar el día y la noche. ¿Te refieres a las esferas gigantes de gas encendido que están en el cielo? Bueno, así es como tú piensas en ellas. Pero los autores bíblicos, como todas las personas de la antigüedad, pensaban en ellas como criaturas celestiales gloriosas, brillando en lo alto. Lo que es algo extraño. No pienso en las estrellas como criaturas.
Bueno, tú no lo haces, pero para los autores bíblicos, las estrellas definían sus categorías para pensar y hablar sobre una realidad espiritual que existe junto a la nuestra. Y es una clase de realidad diferente, así como el cielo es diferente a la tierra. Y está llena de criaturas que tienen diferentes clases de cuerpos espirituales resplandecientes. Ok, entonces casi todas las culturas pensaban en las estrellas como seres divinos, incluyendo los israelitas antiguos. Pero los autores bíblicos dejaron claro que estos seres no son Dios, más bien son imágenes de Dios. Su gloria y estatus superior son un reflejo de la gloria y el estatus del Creador, y ellos existen para servir a sus propósitos. Entonces las estrellas simbolizan seres que son como el equipo de trabajadores celestiales de Dios. Sí, ahora regresemos un poco, porque después de que Dios designó a las huestes celestiales, también designó otro tipo de criatura. Los humanos. Sí, en hebreo son llamados Adán, lo que suena como la palabra hebrea para tierra, porque de eso fueron hechos. Así que gobernantes gloriosos arriba y sapiens peludos abajo. Pero luego viene un giro asombroso. Dios le dice a los débiles humanos que deben gobernar toda la creación. Les invita a elevarse de sus polvorientos orígenes y compartir la gloria de Dios como sus compañeros. De manera que Dios quiere gobernar el mundo a través de los humanos y no de los seres espirituales. Exacto. Así es como el poeta del Salmo 8 entendía las historias del Génesis. Él mira hacia las estrellas y dice: ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Este es el llamado supremo de la humanidad: gobernar la creación en el amor y el poder de Dios. Genial. Pero no todos son felices. Se nos presenta un ser espiritual que no quiere que los humanos gobiernen. Así que los engaña para que piensen que pueden obtener el poder divino en sus propios términos. Ellos son engañados y aceptan la oferta. Así que son expulsados de la montaña del Edén, exiliados para vagar por la tierra y regresar al polvo. Esta serpiente no trae nada bueno. Sí, y conforme lees descubrirás que es parte de una rebelión espiritual que persigue a los humanos fuera del Edén, y las cosas se ponen peor a partir de ahí. Los humanos todavía desean gobernar, así que empiezan un nuevo proyecto. Sí, en la Biblia es llamado Babilonia. Este es el anti-Edén, donde los rebeldes humanos y espirituales se unen para elevarse a ellos mismos a su antigua gloria. Así que, con todo esto en mente, ahora podemos apreciar todo el elenco de personajes que se nos presentan en la historia bíblica. Dios, los humanos y todos los seres espirituales. Exactamente. Entonces aquí está un vistazo de lo que vamos a explorar. Aprenderemos más acerca del equipo de trabajo celestial de Dios llamado el Concilio Divino. Luego hablaremos acerca de los ángeles y querubines, figuras claves en el reino espiritual. Y luego un ángel en particular llamado el Ángel de Jehová. También veremos a los rebeldes espirituales en la Biblia conectados con el Satán y los demonios. Y finalmente veremos cómo es que toda esta historia apunta a Jesús, quien vence al mal y vuelve a unir el cielo y la tierra para que la nueva humanidad pueda colaborar con Dios. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? 24º encuentro de la Asociación de Apóstoles de la Divina Misericordia. Les esperamos el viernes 15 de noviembre desde las 17 horas hasta las 22 horas y el sábado desde las 5 de la mañana hasta las 18 horas. En el Polideportivo Arenas del Comité Olímpico Paraguayo, el costo de este encuentro va a ser gratuito. Y vamos a contar con la animación de Gladys Garcete. Les esperamos a todos. En nombre del Padre.
pedimos tu amor, en nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, en nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu. Abre nuestra mente, boca y corazón. Hoy somos llamados a la conversión. Con fe nos acercamos a la comunión. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, en nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el capítulo 23, Hechos de los Apóstoles. El capítulo 23, muy interesante, que va justamente desde el 23 hasta el 34. Nosotros ya miramos el 23, el 24, ahora estamos esto, que preparan, dice, también una cabalgadura para Pablo. Pero podemos pensar y podemos decir que en este caso el comandante, allá ella antes se hace cargo de Ibri en ese versículo 22. Ella se hace cargo. El sobrino de Pablo que viene le avisa y le dice, le despidió al muchacho recomendándole, no digas a nadie que me has comunicado estas cosas. No le digas a nadie, por favor. Pero esto significaba al mismo tiempo el hecho de que le digan no le digas a nadie que me has comunicado estas cosas, es decirle de cierta manera, ella antes se hace cargo. Ya ella te pero ni que mi amo antes hina lleva y tía ani ya puede ver. ¿Por qué? Y porque si nosotros y tía pea, entonces diga tú ahí me lleva por bebé. Entonces dejar nomás que las aguas tranquila. La itiaguille pena moñande güey, entonces diga tú ahí nañandela ya por la ya vos. Y por eso enseguida, ¿verdad? Enseguida el comandante piensa, dice, le llama a 2 centuriones, le dice, dale, 100 soldados a vender, 100 soldados de 200 menos. Dale, amó 70 jinetes, fuerza. Amó otros 200 lanceros. Pero también debe acompañar. Es un ejército grande. Pero la exageración, decíamos hace rato. Como siempre, la palabra de Dios exagera un poco, pero para darnos a entender que la gracia de Dios también, cuando viene a nosotros, es una gracia bien exagerada, ¿entendiste? La ñandela ya de conos y una llena de gracia, hija, ¿verdad? Venían de Siria y Lucas también, el que escribe, llena de gracia. O sea, Dios va mucho más allá, la generosidad de Dios. ¿Se acuerdan? Lucas 15 también. Hijo pródigo, la oveja perdida, la dracma perdida. Mira, la generosidad de Dios después es mucho mayor. Veis, pues ya cañan de cierta manera y nos dice que hay una
Gracia infinita para Pablo. 470 soldados, imagínense, Pablo ahí en medio. Ni un rey no se así. Pero podemos decir que Pablo es el rey de la evangelización. Ay de mí si no evangelizar. Y le acompañan todos porque saben y entienden lo que está haciendo. Y bueno, en este ay de mí si no evangelizar de Pablo, upea la añade a ella pillana allá y cuana, y porque cada uno de nosotros estamos así llamados también. Ay de mí si no evangelizar. Y después ellos van y miren a la hora que salen, a las 9 de la noche. Y eso nos hace entender simplemente que la tensión en Jerusalén llega a lo máximo. Tiene que salir a las 9 de la noche. A vende irimba de hora bajo curi y lleva a qué hora se fue a visitarle. Cuando estábamos listos, el hijo de la hermana de Pablo entró. Bueno, esto no sé bien, ¿verdad? El horario no te dice, ¿verdad? ¿Qué hora va sucediendo todo eso? Porque entiende al día siguiente, que esto, que aquello. Entonces, ojo enseguida, le cuenta y termina con el versículo 22 diciendo, el comandante despidió al muchacho, recomendando, no digas a nadie que me has comunicado estas cosas. Entonces, pero debe ser entonces más o menos a la tarde, tardecita, porque después, si ya les hace preparar a los soldados enseguida, pensé de hacer las 9 de la noche, ya pejota van ahí. Justamente para no levantar el avispero. Pepujar allá a ver soldados, andiga tu mayo bien, o va a verlo allá, pues, por ahí, pues, 70 jinetes, 200 lanceros, y por eso ahora le dice, y preparen también para Pablo, porque Pablo, ojo también en 10, y Pablo se va a ir a Cesarea Marítima, y ahí lo vamos a presentar al gobernador Félix. Esta historia continúa, queridos amigos, así que nos encontramos la próxima con nuestro curso bíblico del Nuevo Testamento. Y me despido de ustedes y les dejo la bendición en el día de hoy. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.